Saludos. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la oración de fe? La oración de fe es una práctica de la Iglesia evangélica que consiste en invitar a alguien a que recite algo que en la mayoría de los casos le está dictando otra persona y que se espera que como consecuencia de haber dicho esto, al final de la oración pues se asegure que tal persona ha encontrado ya pues su salvación, la ha alcanzado por medio de esta oración. Generalmente esto ocurre en los cultos evangélicos después de una prédica de alguien, y al final de la prédica se invita a los asistentes que están visitando, lo más seguro por primera vez este lugar, se les invita a que hagan esta oración de fe. Una vez terminada la oración de fe, se felicita a las personas que lo hicieron y se les induce a continuar adelante y se les asegura que ya han alcanzado la salvación. La pregunta es, ¿hasta qué punto esta práctica es válida? Si hacer una oración de fe es suficiente. Porque lo que sucede es que una vez que la persona abandona el lugar, ya no se hace más ningún seguimiento de ella, a menos que sea una iglesia muy organizada, que tenga pues dentro de su esquema de funcionamiento, dentro de su normativa de funcionamiento, tenga el hacer seguimiento a los que han hecho la oración de fe. Ocurre que en la mayoría de los casos esto no pasa, y después que termina el servicio y que se ha conversado con las personas que hicieron la oración de fe, se les invita a permanecer, bien sea por oración, bien sea porque se les recomienda asistir a una iglesia o a leer la palabra, pero no se hace seguimiento de ellos. Y nos preguntamos si esta opción será suficiente para que una persona tenga asegurada su entrada al reino de los cielos. Veamos entonces. Pablo escribió en la carta a los romanos lo siguiente: este es el mensaje de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Yeshua es el Maestro, y si crees en tu corazón que el Elohe lo levantó de entre los muertos, te salvarás. Y presumimos que sobre esta oración, o sobre esta enseñanza más bien, que hizo el apóstol Pablo, se basa la tesis de que por medio de una oración yo puedo ser salvo. Ahora, la oración de fe tal y como la conocemos se sustenta sobre la base de reconocer de labios que le hemos fallado a Dios. Es una especie de oración de arrepentimiento. Y esto nunca sale espontáneamente de la persona que está en el culto, sino que viene a ser inducido por quien está como líder en ese momento, ¿no? Entonces, la pregunta acá que nos debemos hacer nosotros es que si hacemos una confesión de labios, ¿estaremos realmente haciéndolo de corazón? Algunas personas que hemos escuchado han testificado que solían asistir a invitaciones de campañas en en los lugares donde vivían, y como consecuencia de la actividad de esa noche se hacía la oración de fe, y esto lo hicieron tantas veces como asistían a campañas de este tipo. Si meditamos sobre esta oración que escribió Pablo en el capítulo 10 a la carta a los Corintios,
que según leímos hace un momento decía, este es el mensaje de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Yeshua es el Señor, ¿no? Y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, lo que nos está diciendo acá Pablo es que para confesar con la boca, tenemos que creer con el corazón. Y tenemos que confesar lo que hemos creído, no confesar lo que nos está induciendo alguien que está guiándonos en oración en ese momento. Se puede entender que si alguno está en una reunión donde se está predicando la palabra, tiene en su corazón una inquietud en cuanto a que ha escuchado el llamado de Dios. Y esto es bueno. E inclusive levantar la mano y pasar adelante a recitar esta oración también es bueno porque es un indicativo de que quiere hacer algo, de que tiene la necesidad de hacer algo que vaya en concordancia con lo que Dios espera que él haga. El problema acá está en que si lo que estamos diciendo, repitiendo en ese momento, está en el corazón. Y esto tiene que ser verdaderamente importante porque es lo que nos llevaría a nosotros a que estuviésemos siendo suficientemente sinceros con el Señor. Otra pregunta que es importante acá es si la entrada al reino de los cielos, la garantía de la entrada al reino de los cielos depende de una oración hecha en un instante. Y que si no importa nada lo que va a venir después, lo que será el resto de nuestras vidas en el Señor. Y esto es lo que uno podría entender si uno se quedase solamente en el hecho de la oración de fe. Alguno podría salir de allí creyendo, bueno, ya yo hice lo que tenía que hacer para entrar en el reino de Dios. No importa lo que yo vaya a vivir después o cómo yo vaya a vivir después. Y esto es peligroso, porque para entrar en el reino de los cielos hay que tener ciertas condiciones que el Señor ya no las dijo. Veamos. En una oportunidad, un maestro judío fue a hablar con el Señor al lugar donde el Señor estaba. Este maestro judío se llama Nicodemo y esta conversación aparece reseñada en el capítulo 3 del Evangelio que escribió el apóstol Juan. Al comienzo de la conversación, el Señor le dice a Nicodemo, en verdad te digo que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede ver el Malhut de Yahweh. Malhut es reino. A menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el Malhut de Yahweh. La diferencia de los términos de la oración de fe está en el nuevo nacimiento. Esta es el punto conceptual, coyuntural en lo que nos está planteando el Señor. El Señor le dijo a Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios a menos que nazcas de nuevo. Entonces, es posible, y nos debemos preguntar en este momento, ¿es posible nacer de nuevo con una oración? ¿Existe suficiente sustento bíblico que demuestre que uno nace de nuevo con simplemente recitar una oración que otro nos está induciendo a que hagamos? Esto es importante porque la salvación de la persona depende de esto. Se les ha enseñado al mundo entero que con una oración ya está todo hecho. ¿Pero es esto realmente válido? En la palabra que leímos hace un momento, del momento cuando Nicodemo y el Señor Yeshua conversaban, según la traducción de la Reina Valera 1960, para la palabra nuevo, la palabra que nos colocan acá como nuevo, es el término en griego anotem. El término griego anotem significa más bien desde arriba.
Con lo cual la oración se transformaría a en verdad, o de cierto, o amén, amén, como podría parecer en otras partes. Te digo que a menos que uno nazca desde arriba, no podrá ver el Malhut de Yahweh, es decir, el reino de Dios. La palabra noten significa nacer desde arriba. De manera que si uno no nace desde arriba, no puede ver el reino de Dios. Esto tiene que ser importante. ¿Es nacer desde arriba o es recitar una oración que otro nos está induciendo? Hay que ser responsable con esto. El liderazgo de la iglesia tiene que ser responsable con esto. Cuando uno busca en el Nuevo Testamento, para tratar de informarse cómo hacía la iglesia original o la iglesia inicial para tratar este tema, uno no va a encontrar en ninguna parte que ninguno de los líderes haya inducido a alguien a hacer una oración o a recitar una oración. En alguna oportunidad, cuando Pedro estaba haciendo su primer discurso, los que le estaban escuchando le preguntaron, ¿y qué haremos ahora? A lo que Pedro le respondió, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Yahshua el Mashiach o Yahshua el ungido. Él no dijo, vengan para acá, vamos a hacer una oración, yo les voy a guiar a ustedes, ustedes repitan lo que yo digo. No, Pedro no hizo eso. Él dijo, arrepiéntanse y bautícense. ¿No? Arrepiéntanse y bautícense. En consecuencia, el asunto no se restringe a una oración. Hay algo más allá porque ya esto está implicando un arrepentimiento. La palabra arrepentimiento no significa partirse el corazón de dolor por lo que uno hizo. No. El término arrepentimiento significa cambio de mentalidad, cambio de manera de pensar, o sea, un cambio de actitud. Cada uno debe en su corazón decidir cambiar de actitud, cambiar de estilo de vida, cambiar de forma de ser. Esto es arrepentimiento. Cuando Pedro les dijo a ellos, arrepiéntanse en su idioma que les estaba hablando a los judíos, que era el idioma hebreo, no era el griego, era el hebreo, él les dijo, podríamos parafrasearlo de esta manera, cambien de actitud y bautícense. Esto no es lo que nos dice la predicación de alguien en una iglesia. El apóstol Pablo, en su carta a los de Gálata, les estaba exhortando a mantenerse fieles a lo que habían creído, porque él estaba tratando el tema con los Gálatas de los que estaban retrocediendo, de los que estaban saliéndose del cristianismo para volver de nuevo a la religión judía. Y entonces Pablo les dice que lo importante para Dios no es ser judío o ser gentil, que lo importante para Dios es la nueva criatura. La nueva criatura basada en lo que ellos mismos estaban predicando, en el evangelio que ellos estaban enseñando, que era el evangelio del reino, el evangelio de la gracia, el evangelio de la reconciliación, el evangelio de volver a Dios a través del Hijo. Se tenía una estrategia, los apóstoles tenían una estrategia para la iglesia que estaban haciendo. La iglesia que estaban haciendo estaba bien enseñada, muy bien enseñada, sobre doctrinas sólidamente consolidadas en la enseñanza, primero de los profetas, y luego con la venida del Señor, la palabra que el Señor nos dejó, y luego que el Señor se fue, con las enseñanzas de los apóstoles. Entonces Pablo les enseñó lo siguiente, y aparece esto en la carta a los Gálatas, capítulo 6, dice, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión
vale nada sino la nueva criatura. Lo importante para Dios es la nueva criatura, la que ha nacido ahora nuevamente. Es tan importante el tema de la nueva criatura que no podemos ser tan simples en la enseñanza y dejárselo solamente a una oración. Pablo escribió a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, lo siguiente: de modo que si alguno está en el ungido, alguno está en el Mashiach, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todo se ha hecho nuevo. Acá encontramos una nueva variable, que es estar en el ungido. Eso no lo dice la oración de fe. La oración de fe nunca enseña a estar en el ungido, pero tampoco enseña a nacer de nuevo. ¿Sí? Es posible lograr estar en el ungido, estar en el Mashiach a través de una oración. No dudo que esto no sea el primer paso importante. El cuestionamiento acá es que a la persona no se le puede dejar en el aire después de haber hecho esta oración, sin importar si ha habido una transformación. Lo que estamos diciendo es que si se va a llevar a alguien, si se va a guiar a alguien para que sea salvo, se le tiene que orientar a nacer de nuevo. La importancia no está en la oración de fe, la importancia está en nacer de nuevo. Ahora, el nacer de nuevo significa estar en el ungido, estar en Yeshua, estar en el Mashiach, estar en él. Como nos dijo Pablo en la carta a los filipenses, nos dijo que para él ya nada era importante, que lo único que era importante para él era ser hallado en el ungido, ser hallado en Yeshua. Dios Todopoderoso en su inmensa sabiduría previó todo esto. Por eso Dios tomó su palabra creadora, su verbo creador, lo hizo carne y lo llamó su hijo y le puso nombre Yeshua. Esa palabra creadora contiene toda la creación porque a través de ella fue creada. Y cada uno de nosotros está en la palabra creadora. Todo está en la palabra creadora. Aún las huestes de maldad están en la palabra creadora, que es el Hijo. Todo está en Él. Todo fue creado por Él y para Él. Entonces, en consecuencia, para poder permanecer en Él, para no ser echado de Él, se requiere algo. Y esto se llama creer. Creer. Porque confesamos lo que creemos. Por eso nos dice la palabra, si alguno cree que Yeshua es el Señor y confiesa de su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Hay que confesar lo que se cree. En consecuencia, cuando usted cree en el Señor, usted automáticamente es ratificado en Él. Y cuando usted es ratificado en Él, que usted está en Él, entonces usted es una nueva creación. Usted ha sido hecho nuevo. Lo anterior quedó atrás, ahora todo es hecho nuevo. Esto significa que por ese hecho milagroso, sobrenatural, extraordinario, de que toda la creación se encuentra en el Mashiach, entonces toda la creación podría ser salvo. Lo único que se requiere es que crea en Él. El nuevo nacimiento comienza con ser ratificado en el Señor. Esto es importante, ser ratificado en el Señor. Pero luego tiene que haber el cambio de actitud, el cambio de mente de la cual nos hablaba Pedro. ¿Sí? Arrepiéntanse, es decir, cambien de actitud y bautícense en Él. Ahora, veamos esto.
Pedro escribió en su primera carta, capítulo 1, versículo 23, lo siguiente: habiendo purificado sus vidas en obediencia a la verdad, para un afecto fraternal no fingido, ámense unos a otros ardientemente y de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, agregamos nosotros acá. ¿Qué quiere decir Pedro con esto? Que el nuevo nacimiento no proviene de la actividad de un hombre y una mujer. El nuevo nacimiento no es por el semen, la semilla, eso es lo que significa simiente. No es por el semen de un hombre, por la semilla de un hombre y por el óvulo de una mujer, la fecundación. No, el nuevo nacimiento viene por otra semilla, que esa no muere nunca, que esa no perece nunca ni se corrompe. Y esa es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podría una oración de fe hecha una noche, en un instante, producir la nueva criatura? Porque se requiere del estudio permanente de la palabra de Dios y de la actitud de cada uno de nosotros, decidida y orientada a tomar esa palabra que se está leyendo para que vaya transformando nuestras vidas. Esto es necesario que se lea la palabra, que leamos la palabra, que meditemos sobre ella y que decidamos que esa palabra va a ser la obra en nosotros por medio de la transformación de nuestra actitud. Eso es el arrepentimiento, lo que dijo Pedro. El Señor Yeshua nos enseñó lo siguiente: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Acá tenemos que hacer una diferencia, usar la misma palabra para partir, para poner una parte para acá, otra parte para allá. Ponemos de un lado la Neshama y ponemos del otro lado la Ruach. La Neshama es el aliento de vida que todos tenemos cuando nacemos, pero sabemos que ese aliento de vida es para muerte, porque algún día moriremos. Ahora la Ruach es el aliento de vida que permanece, que es para siempre, que es eterno. Eso es lo que nos está diciendo acá el Señor. El Señor nos dice que la Ruach, que es el Espíritu, es el que da vida. Porque cuando uno cree y uno respeta la palabra que está leyendo y la obedece, dice que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Y cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, inmediatamente se nos da el aliento de vida que es para siempre, que es eterno. El aliento de vida que no muere. Esa es la segunda respiración. La primera respiración es la que el Señor le dio a Adán en aquel momento cuando lo hizo de barro y respiró sobre él aliento de vida. Esto es Neshama. Pero el segundo aliento de vida es el que nos da a nosotros el mismo Señor cuando recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el segundo aliento de vida y este es para siempre. Ahora, el Espíritu nos dice el Señor en la palabra, y la palabra es Espíritu. La palabra es Ruach. La palabra es Ruach y Ruach es la palabra. Ahora veamos lo que le escribió Pablo a Tito. Dice lo siguiente, en el versículo 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Es que importante es esto, ¿no? El Señor nos salvó, no por nuestras propias obras, eso está claro, sino lo hizo por su misericordia. Pero miren, por el lavamiento de la regeneración, es decir, la regeneración, la nueva vida es un lavamiento. Nacer de nuevo es un lavamiento. El que crea y sea bautizado es creer y ser lavado por la palabra. Pero la palabra es espíritu y el espíritu es la palabra. Por eso viene por la renovación. Somos hechos nuevos por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando creemos
estamos en Cristo. Y cuando estamos en Cristo recibimos el Espíritu y el Espíritu nos renueva. Por eso para Dios no es importante ser judío, no es importante ser gentil, lo importante para Dios es la nueva criatura. Y esto se logra leyendo la palabra, viviendo en ella, esforzándose, cambiando de actitud. No se logra en una noche por medio de una oración. No creemos, no dudamos, perdón, que la oración no sea buena. Creemos que es bueno que una persona pase adelante y decida obedecer a Dios. Esto es importantísimo. Pero la persona tiene que ser enseñada a nacer de nuevo. Todos tenemos que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Por lo tanto, creo que la enseñanza de la simpleza de una oración para conseguir la entrada al reino de los cielos no es adecuada. La iglesia tiene que enseñar a todos a nacer de nuevo. Y nacer de nuevo no es un asunto que se resuelva en un minuto, minuto y medio que puede durar una oración. Es un asunto de toda la vida de permanecer en el Señor. Dios te bendiga.